es ni un paso atrás ni un paso adelante. Y al final se decidió no hacer ninguna incorporación. Salió el Cartagena y compañeros, cercanía, posición, estilo de juego, tuve que pensar bastante poco, la verdad. En un mercado de invierno complicado, difícil, en donde los equipos han tirado de talonario. Salía una lesión y me metía en otra y fue una temporada mala que jamás he tenido lesiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo Diario en el día después del cierre del mercado. Perdón, el gran protagonista, ese mercado con muchas novedades en cuanto a los equipos de la región. El que se ha llevado la palma ha sido el Real Murcia, tanto en el apartado de entradas como también en el apartado de salidas, con esa sorprendente de Germán, que además cambia de camiseta, cambia el rojo, o el grana en este caso, por el blanqui-negro. Enseguida hablamos de los fichajes del Real Murcia, de la Universidad Católica de Murcia, que también ha presentado a su última cara nueva, al jugador que llega procedente del Valladolid, Iván Salvador. También hablaremos de fútbol sala y, cómo no, de baloncesto, porque el UCAM Murcia perdía ayer frente a Fuenlabrada en un partido raro, porque antes de que saltaran a la pista los jugadores de Fotis Katsikaris ya sabían que estaban eliminados del top 16 de la Eurocup, después de que Herbalife diera la sorpresa y ganara a domicilio al conjunto ruso del Lokomotiv Kuban. Y de fútbol vamos a hablar mucho hoy, además con un protagonista importante de peso en la plantilla del Real Murcia. Nos va a visitar en la segunda parte Román Golobar, uno de los jugadores importantes dentro del vestuario, una de las voces autorizadas dentro de la plantilla de Paco García, y con él vamos a comentar todo el mercado en el Real Murcia y también la situación del equipo grana, que está obligado a mejorar mucho su trayectoria si quiere estar entre los 4 primeros y soñar con el ascenso a segunda división. Pero antes empezamos por el fútbol profesional y por el Universidad Católica de Murcia, que cerraba el mercado sin sorpresas, no incorporaba a ningún jugador más antes de las 12 del día de ayer, y se quedan 4 caras nuevas: Manolín, Cédric, Luis Fernández e Iván Salvador. Y precisamente este último ha sido el que ha pasado por la sala de prensa para ser presentado. Ahí lo vemos junto con Pedro Reverte, junto con el director deportivo, jovencito, 21 años, llega cedido por el conjunto pucelano hasta final de temporada, viene con cláusula miedo, ya saben, esa cláusula que ponen los equipos de origen para que el jugador no pueda medirse contra ellos. En este caso, si el UCAM quiere que juegue contra el Valladolid, tendría que pagar una cantidad importante. Media punta, puede jugar por la derecha, puede jugar por la izquierda, por detrás del delantero y también como hombre 9, como referente. Un jugador que pues ya ha dejado sus primeras palabras como futbolista universitario y hablaba del reto que supone para él vestir la camiseta de UCAM. No es ni un paso atrás ni un paso adelante, sino simplemente empecé en Valladolid, empecé jugando por motivos de entrenador, que piensa una cosa o piensa otra, no se juega, y al final, como todo jugador que no juega, busca alguna solución, si no es el mismo equipo, es en otro equipo. Y yo quería mantenerme en segunda división, ya que era mi primer año y quería seguir aquí. Y como te digo, gracias al presidente, a Pedro, me dio la oportunidad y no me lo pensé en venir para aquí. Un jugador que tuvo muchos minutos, o tuvo presencia en el conjunto del Valladolid en el comienzo de temporada, luego fue paulatinamente perdiendo ese protagonismo, y le preguntábamos si además de la llamada de Pedro Reverte había recibido otras llamadas para cambiar de aires. Pero al ser mi primer año y estar en segunda, lo que quería era mantenerme en segunda división, en algún equipo de segunda división, y es lo que te digo, al final, seguramente si no me hubiese salido, a lo mejor hubiese sido en el Valencia o hubiese sido en otro equipo, no lo sé, pero está claro que al decirme UCAM que tenía la oportunidad, no me lo pensé y quería estar aquí. El internacional por Guinea Ecuatorial, que cambia la presión del Valladolid por estar en la zona alta, por pelear por el ascenso, a la presión de la Universidad Católica de Murcia por salvar la categoría, por estar el año que viene en segunda división. Al final creo que es complicado jugar en cualquier equipo, sea de segunda división. Al fin y al cabo, cuando llega la primera vuelta y estás primero, tienes la presión de seguir ahí arriba, y al final, porque si estás toda la primera vuelta primero, y al final no haces ni playoff, estás muerto, Y allí sí que es verdad que el objetivo era ascender en Valladolid,
y bueno, les está viendo yendo bien las cosas, y bueno, y aquí ahora nos hemos marcado supongo que desde que subieron a segunda división se marcaron el primer objetivo, que era la salvación, y para eso intentaremos conseguirlo. Acompañando a Iván Salvador estaba Pedro Reverte, el director deportivo del conjunto universitario, que valoraba el mercado una vez que se cerraba en la medianoche de ayer. Quería aclarar un poco que este año el UCAN, salidas que haya realizado han sido Facundo Guichón, César Remón y Pallaret. Son jugadores que nosotros le hemos dado la baja, hemos prescindido de ellos. Y Sirrón no podemos contarlo como baja, porque es un jugador nuestro a todos los efectos, es un jugador que hemos cedido al Cartagena, entonces no se puede contemplar como una baja o como una salida, cosa que se puede poner de muchas formas. Y luego Sergio Mora, Juanma y más son jugadores que por una serie de circunstancias han salido del club, porque también a nosotros en cierto modo nos ha podido interesar. Entonces son jugadores que no querían estar con nosotros desde el primer día. Tanto el presidente como el míster y yo lo dijimos muy claro, que el jugador que en estas circunstancias no quisiera estar con nosotros iba a salir. La Universidad Católica de Murcia, que ha estado pendiente hasta el último segundo de poder firmado, de poder incorporar un central, al final no lo ha hecho, y Pedro Reverte explicaba los motivos de esa no llegada de un jugador. La realidad es que teníamos opciones para haberlo hecho, pero nos reunimos con el míster, valoramos todo, los centrales están respondiendo bien, están teniendo un buen nivel desde la llegada del míster, y teniendo también a Tito, que en un momento dado nos puede jugar de central, hasta Manolín, y al final se decidió no hacer ninguna incorporación. Lo que sí tenía claro tanto Pedro Reverte como Francisco es que querían recortar la plantilla. Empezamos la temporada con 25-26 futbolistas, muchos jugadores, para intentar llevar a buen puerto este proyecto. Está claro que al inicio del mercado lo primero que nos planteamos es que yo comenté que después del ascenso no queríamos tener una plantilla tan amplia, se dieron una serie de circunstancias que al final nos quedamos con 25 jugadores en plantilla, más Isi, que tenía licencia del filial, y tenemos que dejar la plantilla como hemos dejado, en 20 jugadores de campo, porque yo creo que es facilitar las cosas al entrenador. Sí que es cierto que cuando ascendimos teníamos una serie de compromisos, de contratos que teníamos en caso de ascenso, y no pudimos sacar a todos los jugadores. Creo que lo ideal no es tener una plantilla de más de 22 jugadores, y tuvimos una primera vuelta con muchas complicaciones porque se quedaban muchos futbolistas fuera de la convocatoria y no era bueno. Y el primer día que se abrió el plazo ya os dije que íbamos a tener más salidas que entradas, porque queríamos reducir el número de plantilla. Pues se ponía punto y final al mercado invernal, ya sabe Francisco de los jugadores que dispone de aquí hasta final de temporada para intentar salir de esas últimas posiciones y para intentar salvar la categoría. El Universidad Católica de Murcia, que ya saben que juega el próximo viernes en la Condomina a las 8 frente al Sevilla Atlético. Seguimos analizando lo que ha deparado, lo que ha dado de sí el mercado durante las últimas horas antes de su cierre, ahora en el Real Murcia, y es que el conjunto de Paco García, con Deseado Flores al frente de la parcela deportiva, hacía un último movimiento antes de que se pusiera el punto y final. Se trata de Alberto López, un lateral zurdo que llega o que firma procedente del Mallorca B, que viene para cubrir un puesto donde estaba solo Fernando Pumar, y además Fernando Pumar, que ha caído lesionado y va a estar varias semanas alejado de los terrenos de juego, ya con ficha sub-23, así que pues un jugador que la verdad es que llega en un buen momento al conjunto pimentonero, sobre todo con esa baja de Fernando Pumar. Más allá de esa última incorporación en el Real Murcia, los jugadores de Paco García, pues con la mente puesta en el próximo fin de semana frente al Melilla, una nueva oportunidad frente a un rival directo de ir recortando puntos y de ir acercándose poco a poco a las 4 primeras plazas, a esas 4 primeras posiciones que le den un billete para jugar la temporada que viene en segunda división. Dejamos el Real Murcia porque luego hablaremos largo y tendido de la última hora de la plantilla grana con Román Golobar, y pasamos al Cartagena porque un jugador que ha cambiado Covatillas por Cartagena ha sido Germán. Una sorpresa para todos, un movimiento de última hora de Paco Belmonte. Además también se han juntado el hambre con las ganas de comer porque el Real Murcia quería desprenderse de Germán. Paco García no tenía confianza en el futbolista canario, más allá de que para la grada
fuese un auténtico héroe y que su rendimiento con la camiseta del Real Murcia haya sido muy bueno cuando ha estado sano y cuando lo han respetado las lesiones. Y ahí están viendo cómo era presentado con su nuevo equipo, con Paco Belmonte, con el presidente del Cartagena, ya luciendo sus nuevos colores, los colores del eterno rival de su anterior equipo. Y bueno, un fichaje que también hay que ver cómo está la rodilla del futbolista. Es la única duda que hay en torno al juego de Germán, si la rodilla va a responder o si la rodilla no va a responder. De momento, el propio jugador se encargaba, lo primero que ha hecho en su presentación ha sido en disipar esas dudas sobre su estado físico. Este último mes sí que es verdad que han salido un montón de cosas que la verdad que bueno, en lo personal me ha sorprendido y me han jodido porque vamos, este último mes hemos estado entrenando allí también en césped artificial, campo duro, campo blando, ha llovido, ha nevado y vamos, he completado todos los entrenamientos, he estado disponible para los partidos y en cuanto me han contado conmigo he jugado y poco más sobre la rodilla. Pues yo creo que, no lo sé, ya cuando compita lo veremos, pero mal no estoy, me encuentro bastante bien, los entrenamientos fuertes, ayer juego un partido en Pinatar contra un equipo de gente muy fuerte y todas las sensaciones son buenas. También comentaba Germán o hablaba el futbolista canario de su salida del Real Murcia, de su llegada al Cartagena y cómo había pues surgido todo prácticamente a horas del cierre del mercado. Al final hay como una nube ahí de mucha información, mucha gente hablando y diciendo cosas y a mí las sensaciones es que al final pues Paco no cuenta conmigo, que son cosas que pasan en el fútbol, el míster no cuenta conmigo y ya está, poco más, me lo comunica y buscamos una salida. No, a lo mejor se puede confundir, yo no, vamos, ahí en esa despedida indico que me despido de todos, de los cuerpos técnicos y demás, pero que la decisión había sido de Paco, del entrenador. Un movimiento importante, sobre todo por lo que comentábamos al principio, porque se marcha del Real Murcia al Cartagena o lo que es lo mismo, al eterno rival de la afición o de la que había sido su afición la última temporada y media. Pues la verdad que cuando han pasado muchas cosas, muchos altibajos, que salía, que no, que contaban conmigo y en el último momento había muy poco margen y salió el Cartagena y compañeros, cercanía, posición, estilo de juego, tuve que pensar bastante poco, la verdad. Un fichaje sorprendente, insisto en que bueno, pues enseguida, sobre todo en las redes sociales, se empezaron a comentar muchas cosas o muchos detalles sobre la salida de Germán y también el propio futbolista pues entiende que aparte de la afición del Real Murcia le haya podido sentar mal su cambio de aires. La verdad que sí que está claro que al final hay rivalidad que va a molestar, pero yo tengo que mirar por mí, por mi familia y al final esto es una gran opción y no podía desaprovecharla. Al final tampoco tenía, ya te digo, mucho margen de maniobra y es una decisión que al fin que me costaba en el sentido de que sabía que iba a revolucionar todo el tema del murcianismo y demás, pero yo tenía que mirar por mí, me comunicaron la confianza plena que tenían en mí y vamos, es que estaba deseando de tener pues esa confianza, de sentir futbolista real como fue el año pasado y poco más. El fichaje de Germán que se aceleró tras el no de Titi al Cartagena, pero sí el no de la Federación o del Jumilla al fichaje de Titi por el Cartagena. Paco Belmonte se le hizo de noche, se quedaba con un delantero solo y tuvo que pues intentar sacar un 9 debajo de las piedras. Así que el propio presidente, el propio propietario del Cartagena hablaba de la llegada de Germán y sobre todo lo que le puede dar el futbolista canario a la plantilla de Alberto Monteagudo, un rol o un tipo de futbolista que no tenían hasta entonces. El hecho de que haya elegido Cartagena para continuar su carrera deportiva, agradecer a Rafa, su representante, la velocidad con que se ha producido todo, darle la bienvenida, darle la enhorabuena, creo que llega a un club ideal para su perfil de futbolista. Recupero la frase de Alberto Monteagudo de futbolista con la flecha para arriba, con proyección, con ganas de crecer, jugador que ya desde hoy ha estado a las órdenes del míster, que ya se ha ejercitado con sus compañeros, que creo que conoce a muchísima gente en el vestuario y que el proceso y el periodo de integración va a ser mínimo y que viene a completar la plantilla con la que todos deseamos que a final de temporada se cumplan los objetivos. Complementa a lo que tenemos,
distinto totalmente a Arturo, distinto a Isi Ross, a Juanlu, a Artiles o a Cristo, distinto a los medias puntas. Por lo tanto, con esto damos por completa la plantilla, 5 salidas, 5 entradas. Sigo sin llamarlo revolución, como bien dice algún compañero de aquí, pero muy contento. Creo que hemos sido capaces, en un mercado de invierno complicado, difícil, en donde los equipos han tirado de talonario, de convencer a futbolistas que complementan una plantilla que ha hecho 40 o 41 puntos en la primera vuelta. Y como decía el propietario del Cartagena, Paco Belmonte, Germán ya ha trabajado hoy con los que son sus nuevos compañeros, además varios futbolistas como Jesús Álvaro, como Artiles, con los que coincidió en Las Palmas. Seguramente le hagan un poquito más llevadera la adaptación, una adaptación que será mínima porque prácticamente no cambia ni siquiera de casa. La cercanía entre Murcia y Cartagena le facilita eso al futbolista del Cartagena, y vemos como Paco Belmonte ha querido seguir in situ los primeros minutos de Germán como nuevo jugador del Cartagena en una sesión donde Miguel Guirao ha dado el susto, ya que ha sufrido un pequeño choque en un lance de la sesión, se ha hecho daño en la rodilla y ha tenido que retirarse el jugador, que hay que recordar que todavía no ha debutado con la camiseta del Cartagena, que salía de una lesión muy importante de la rodilla y que ya estaba en la fase final de esa recuperación. Vemos las imágenes de Germán, trabajará mañana, trabajará el viernes y habrá que estar muy pendientes de si le da o no le da para entrar en la convocatoria de Monteagudo con vistas al fin de semana. También repasamos el resto del mercado, tanto para el Lorca como para el Jumilla. Empezamos por el conjunto del Pichi Lucas, que ya saben que se reforzaba con Pablo Pérez del Valencia, con Paul Cualle del Español B, futbolista que estuvo a prueba en el Cartagena, y con Fran Moreno, el del Lleida, que llega por lo que resta de temporada más una más. Además, a última hora del mercado también se hacía con los servicios de Álvaro Romero, un jugador firmado por el Real Murcia, sub-23, un delantero que lo cede al conjunto jumillano. En el apartado de bajas, Julián Domínguez se queda sin ficha, no lo sacan del equipo, está lesionado, ya ha renovado su contrato. Oian también sale y Gabri también sale. Y en cuanto al Lorca, pues ya lo comentábamos ayer, los fichajes tanto de Abel como de otro futbolista como el chileno José Rojas, como 2 jugadores más que llegaban para reforzar la posición de delanteros, tanto Jaime Moreno como Daniel Ojeda, 2 promesas a las órdenes de Julio Algar. Y Fran Moreno, que ya hemos comentado que firmaba por el Jumilla. Dejamos los fichajes, dejamos el mercado de Segunda División B y nos cambiamos al baloncesto, porque vamos a ver la eliminación, entre comillas, o la eliminación virtual de Lucas Murcia del top 16 después de que cayera en ese partido frente al Fuenlabrada. Un partido con 2 partes muy distintas. La verdad es que el equipo de Katsikaris salió muy enchufado al encuentro, se puso por delante, manteniendo la intensidad defensiva con un inmenso Nemanja Radovic, que terminó con 26 puntos y 6 rebotes, tuvo varias ventajas en el marcador que supo administrar hasta el descanso. El paso por vestuarios no le sentó bien al conjunto de Fotis Katsikaris y fue perdiendo paulatinamente esa ventaja para al final terminar perdiendo por 85-69. Es cierto, como hemos dicho al principio, que los jugadores de Lucas Murcia ya eran sabedores de que Herbalife había ganado al Lokomotiv Kuban y que por lo tanto no tenían nada que hacer en ese partido, que ya estaban eliminados del top 16 en la Eurocup. Seguramente eso le pudo pasar factura, además de también algunas faltas o algunas decisiones del trío arbitral que volvieron a caer del lado madrileño. Vemos las protestas de Fotis Katsikaris en esa antideportiva sobre Sadiel Rojas. Hemos mencionado que el mejor de Lucas Murcia fuese Nemanja Radovic, el montenegrino, con 26 puntos y 31 de valoración. También buen partido de Vítor Benítez con 11 puntos y Marcos Delia con 10. Fueron los 3 jugadores que terminaron con dobles dígitos. En el bando local, Marco Popovic con 13 y Paco Cruz fue el mejor con 16 y 13 de valoración. Y terminamos con fútbol sala. Ya saben que Duda sigue con lo opuesto, faltan que lleguen los internacionales brasileños como Pito y como Mateus. También está condicionado por las lesiones, por las bajas, Miguelín, Cardinal, Andresito, pero lo bueno que tiene el Pozo es que tiene esa plantilla tan importante. Además también hemos visto esta mañana en el Palacio de los Deportes tanto a Alex como a Bebe, que siguen a un ritmo inferior. Por cierto, hablando del filial y de lo importante que es para el Pozo Murcia,
5 jugadores del Pozo Ciudad de Murcia han sido convocados por la selección española sub-21. Uno de los jugadores de la primera plantilla, ahí vemos el momento en el que Andresito, bueno, pues se marchaba al gimnasio acompañado del preparador físico. Y decía que uno de los jugadores internacionales del Pozo que ha perdido esa condición de internacional en las últimas convocatorias ha sido Raúl Campos, el madrileño, el de Móstoles, al que esta mañana teníamos delante y le preguntábamos por el partido trampa que tienen esta jornada frente al Levante, teniendo en cuenta pues todos los condicionantes que están teniendo durante la semana. Sí, es un partido complicado, no te puedes guiar del partido anterior, de ese resultado tan abultado, y sobre todo en Liga te está jugando 3 puntos para seguir arriba y va a ser complicado. Ellos han tenido el parón para poder preparar este partido y estudiarnos y van a dar todo y va a ser complicado. Y luego el martes el partido de Copa, a pesar de tener una gran ventaja, pues es un partido difícil de jugar, hay que salir mentalizados y con la misma ambición. Bueno, pues los 5 sentidos puestos en ese partido frente al Levante de esta jornada, el mismo rival que la semana que viene tendrán en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Ahí el Pozo lo tiene prácticamente todo hecho con el 10-1 del partido de ida. Hacemos una pausa, enseguida volvemos para hablar con Román Golobar de todo lo que ha significado el mercado invernal esta temporada para el Real Murcia. Continuamos analizando la última hora del deporte regional. En la primera parte hemos visto cómo se cerraba el mercado de invierno con tantos movimientos y con un claro protagonista en cuanto a fichajes, entradas y salidas como ha sido el Real Murcia, y seguramente, bueno, pues uno de los jugadores más afianzados en la primera plantilla del conjunto grana en este primer tramo de la temporada ha sido Román Golobar, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, Román. Muy buenas noches. No sé si tienes que aprenderte prácticamente los nombres de la mitad del vestuario ahora. No, la verdad es que eran jugadores conocidos por todos, ¿no? de categorías de mucha calidad como Segunda División y Segunda B española, con lo cual yo creo que eso no va a ser ningún problema para la plantilla. Pero comentábamos al principio, parece un poco extraño, ¿no? Tanto movimiento, o no es normal, cuanto menos 10, 11 fichajes en un equipo a mitad de año o a mitad de temporada. Bueno, pero se puede entender desde un punto de vista, ¿no? de unos inversores nuevos que vienen, que se dan cuenta que un club como el Real Murcia pues merece estar más arriba simplemente por afición y por categoría, y bueno, lo lógico es que los que estamos en el verde pues seamos los de alguna forma culpables directamente de los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues se intenta mejorar la plantilla y desde ahí pues intentamos que todo se haga lo más fácil posible para todos, para encontrar resultados en cuanto antes. Por lo que comentas un poco, teniendo en cuenta que la directiva ha cambiado, la directiva es nueva, Paco García sigue al frente del vestuario, los jugadores en este caso han sido un poco los señalados. Normalmente se rompe la cuerda por el lado más débil, que es la del entrenador. En este caso habéis sido los futbolistas los que habéis pagado el mal comienzo de temporada. Sí, bueno, yo creo que todos éramos un poco culpables, ¿no? Al fin y al cabo, los resultados no eran los esperados. Yo creo que los resultados no eran adecuados a la calidad y al potencial que la plantilla tenía, pues dijésemos que desde el 1 de agosto. Pero bueno, se entiende que Deseado ha considerado que se podían traer jugadores de mucha categoría y mucha experiencia, que eso es muy importante, sobre todo para el final de la temporada. Y sí que es cierto que éramos un equipo de perfil más joven y bueno, ahora se ha equilibrado la balanza de alguna forma y esperemos que hayan acertado. Hablas de la adaptación y es que no tenéis o no tienen tiempo, mejor dicho, los nuevos fichajes en acoplarse. No hay pretemporada, esto tiene que ser llegar y rendir porque el Murcia necesita recuperar puestos en la tabla sin perder un solo partido. Sí, la verdad es que es difícil, ¿no? Lo difícil en el fútbol es cada uno que viene con una educación, con una escuela distinta, con una forma de jugar también personalmente distinta, conseguir adaptarte. Pero bueno, los futbolistas somos un tipo de deportista que estamos muy acostumbrados a la adaptación, ¿no? Cada 15 días o cada 7 días estás cambiando de campo de donde juegas, te cambian los compañeros con los que juegas el fin de semana, con lo cual yo creo que eso forma parte de nuestro trabajo y estoy seguro que nos vamos a ir conociendo, bueno, ya nos estamos conociendo los pocos entrenamientos que hemos estado juntos todos y yo creo que, bueno, va a ser bastante fácil. Se tienen que adaptar ellos y también me imagino que os tenéis que adaptar los que os habéis quedado.
Tenéis que conoceros el juego, cómo se mueve cada uno, y eso al final, por mucho que entrenes, la prueba de la verdad o la hora de la verdad se mide cada fin de semana, cada partido, cada jornada. Sí, porque al final el fin de semana es el día que es real y es el que cuenta, ¿no? Es lo más real posible. Y bueno, adaptarnos todos, y la verdad es que como ha habido muchas incorporaciones, ¿no? En invierno suele ser al revés, pero bueno, ahora nos tenemos que adaptar los que estábamos también, a los que han venido. Lo bueno es que ya los conocíamos a todos, porque son jugadores que tienen mucho bagaje, y eso nos va a permitir pues hacerlo más rápido. De todos los que han llegado, no sé si alguno te ha llamado especialmente la atención, por trayectoria, por currículum, por calidad, no sé si destacarías alguno de los 10, 11 que han aterrizado. No, yo creo que no, yo creo que todas son muy buenas incorporaciones, yo creo que todos mejoran de alguna forma las líneas en las que se han incorporado y la competitividad del equipo, así que bueno, esperemos que se cumpla un poco la idea que se buscaba. ¿Y de los que se han marchado, echas alguno de menos? A todos, la verdad. La verdad es que desde un punto de vista del futbolista, pues uno tiene que ser egoísta y pensar que es lo mejor para el equipo y lo mejor para el club. Pero desde el punto de vista personal, yo no me había encontrado un vestuario con gente tan trabajadora, tan sacrificada, gente que igual no ha disputado minutos como Nacho Pérez o Jon Iru, que no pudieron disputar casi ningún minuto de liga, y aún así los vieses entrenar el lunes, el martes, el miércoles hasta final de semana, daba gusto, ¿no? Y la verdad es que duele que el fútbol sea así, que de 6 meses para 6 meses cambie tanto y te encuentres en una situación que de alguna forma es negativa. Pues gracias a Dios han salido todos beneficiados. De esa implicación de la que hablas, sin tener presencia pues, cada fin de semana en cada partido, ¿tiene mucho que ver la juventud? No sé si todavía son jugadores que tienen mucho por delante, mucha hambre de jugar, y a lo mejor, bueno, pues gente que está en el ocaso de su carrera sí que se deja llevar un poco en estas situaciones o en estas ocasiones. Pues no lo sé, hay de todo. Yo he tenido compañeros justamente hoy lo hablábamos, un portero en Wigan que tenía 42 años y estaba a las 8 de la mañana encima de la bici sudando. No creo que la edad tenga mucho que ver, o quizás la experiencia, no, yo creo que es al revés. La gente con más experiencia sabe que sin sacrificio en el mundo del deporte no hay premio. Hablabas antes de la nueva directiva. ¿Qué tal es la relación plantilla-directiva, vestuario-despachos? Yo pienso que de momento la estamos llevando muy bien. Ha sido lógicamente situaciones difíciles, jugadores con dudas, porque es el mercado que es y el Murcia ha tenido que hacer los cambios que ha tenido que hacer. Pero bueno, yo creo que lo han llevado con mucha clase. En todo momento han estado comunicándose con nosotros en todo lo que han podido, y de hecho algunos cambios que hemos pedido ya que llegaban ellos, pues pensábamos la plantilla que había que mejorar un par de cosas. Han estado muy atentos y se ha hecho. ¿Quién ha hecho de portavoz o de intermediario entre la directiva y el vestuario? Bueno, hasta que estaba Jaume y ahora está Pumar. Así que bueno, súper contentos todos con él, porque la verdad es que es un hombre que está súper sacrificado con el club, con la ciudad, y eso es un valor añadido para clubes como el Real Murcia. ¿Y qué rol juega en esa relación, en ese vestuario Golobar? Lo digo también por trayectoria, por peso específico en el equipo, incluso por vida, porque un jugador que ha estado en Inglaterra, que ha estado en Alemania, no lo pueden decir muchos jugadores de la plantilla del Real Murcia, no puede decir ninguno, vamos. No, bueno, yo dejo el rol que me dejan, ¿no? De alguna forma. No, lo que pasa que, bueno, uno tiene la personalidad que tiene, y yo soy el tipo de jugador y de compañero que soy, y bueno, el rol al final te lo pone el equipo, ¿no? Yo sé que tengo la confianza del míster desde el principio de temporada, y creo que he conseguido de alguna forma rendir durante estos 6 meses para el Murcia, para los aficionados y para mis compañeros. Entonces uno asume un poco el rol que se le da. Dentro de todos los fichajes o de todas las novedades que ha habido en la plantilla del Real Murcia en este mercado invernal, llaman la atención, o por lo menos a mí me llaman la atención, 3 casos distintos cada uno. El último, el de Germán. No sé qué te ha parecido la salida de Germán, que hace 1 mes y medio, 2 meses era un auténtico héroe en Nueva Condomina. Todo el mundo estaba esperando que se recuperara de la lesión, porque era un poco el jugador que podía abrir esa llave de la portería rival, y de hoy para mañana coge las maletas y se marcha al eterno rival, al Cartagena. Sí, la verdad es que la marcha de Germán duele sobre todo por la marcha, porque Germán es una persona que, bueno, aparte de que la afición lo respetaba muchísimo y, como has dicho tú, podía ser de alguna forma una figura heroica,
hablabas con preparador físico, hablabas con entrenador, hablabas con la gente de Germán y todos te hablaban del sacrificio y encima de la calidad extra que aportaba. Y luego estabas con él y ese estaba muy cómodo, es un gran compañero. Bueno, pues yo creo que la situación se ha dado la que se ha dado, no tengo la información suficiente como para opinar qué ha pasado y yo espero que le vaya lo mejor posible, lo justo posible para que al Real Murcia no le afecte mucho. ¿Te ha sorprendido la salida de Germán? Bueno, se sabía que tenía que salir una persona, ¿no? uno de los compañeros. No sé, había varios nombres que sobre todo la prensa estaba manejando, ¿no? Y ese era uno de ellos, así que, bueno, sorpresa, era uno de nosotros y al final ha sido Germán. Otro de los casos que me llama la atención bastante ha sido el de Víctor Curto, por esa situación en la que se vio forzado el jugador a forzar su salida e incluso a pedir un parte médico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos la historia de Víctor Curto, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene que ir un jugador para cambiar de aires? Pues sí, es difícil, ¿no? Al final esto es un negocio y nosotros estamos rindiendo para los clubes, ponemos mucho de nuestra parte, los clubes ponen su parte, que también es muchísima, y bueno, luego te encuentras en una situación pues que igual es ventajosa para ti deportivamente y tienes que tenerlo en cuenta. Víctor es una persona ya con mucha experiencia, con una cierta edad y se encontraba en una situación que pues se iba a encontrar beneficiado deportivamente y bueno, se entiende y se agradece que haya venido también. ¿Es un claro ejemplo de ese tópico que hay en el fútbol, de que al final los jugadores van donde quieren o juegan donde quieren? Hombre, no. Donde quieren, donde nos dejan. Cuando Pero digo sí, donde quieren, no quiero decir que yo quiero jugar en el Madrid. Eso es imposible si no reúne las condiciones o la calidad. Pero en el sentido de que si un jugador quiere salir de un equipo, hablando de equipos que están en una misma categoría o en un nivel parecido, siempre se impone la opinión o la personalidad del jugador. Yo he tenido muchos compañeros que han estado en una situación de que necesitaban salir por miles de razones y no han podido salir, porque al final, bueno, estoy hablando del fútbol que yo estuve en Inglaterra, en la Premier League, era un fútbol que comparado con el de Segunda B ahora mismo, pues era mucho más profesional en muchos aspectos, tanto legalmente, y tenías muchas ataduras y tienes que cumplir y te aguantas un año en un sitio en el que igual no estás feliz o en el que igual no te está solucionando la vida y te tienes que aguantar porque tienes un contrato firmado. O sea, al final, si los contratos se rompen, es porque ambas partes están de acuerdo. Y el último caso, la última situación, la de Sergi Guardiola, un jugador que también, como tú, tiene una experiencia fuera de nuestro país, viene de otro continente incluso, y bueno, que es un jugador quizás una categoría por encima de la segunda división. Sí. La segunda división B, perdón. Sí, no, Sergi Guardiola es un pedazo de jugador, ¿no? De ahí el historial que tiene y luego tú lo ves, la actitud que tiene entrenando y el tipo de jugador que es, pues no es un jugador que depende de un buen día, que depende, no. Te ofrece... lleva un día y lleva un gol, o sea que sí, no la sé efectividad... cuántos minutos, tampoco le hicieron falta muchos minutos, entonces es un jugador que te aporta muchísimas cosas y que bueno, si es de una categoría superior o no, por la razón que sea, él está ahora en Segunda B con nosotros y esperemos que el año que viene esté en Segunda con nosotros también. Bueno, más allá de los fichajes, muchas caras, muchas novedades en la plantilla del Real Murcia, mucha calidad que se ha fichado, mucho gol, que le hacía mucha falta al equipo. Con esto también se aumenta el nivel de exigencia. La grada os va a pedir muchísimo más de lo que habéis mostrado a día de hoy. Bueno, es lo normal. Yo si fuese aficionado del Real Murcia, soy aficionado del Español desde bien pequeñín y siempre estamos exigiendo, ¿no? Los aficionados. Al final, cuando tú vas a ver una película, de alguna forma quieres que sea buena si no te enfadas. Pues si encima es el club de tus amores, muchísimo más. Así que bueno, cualquier poder o cualquier virtud viene con una gran responsabilidad y la vamos a asumir y vamos a intentar devolver al Real Murcia donde tiene que estar. ¿Está muy lejos el Real Murcia de donde debe de estar? No, yo creo que está a 5 meses, más o menos, y a no muchos puntos ahora mismo. O sea, al final es meterse en el playoff, estamos bastante cerca, en 1 o 2 partidos se podría conseguir, con lo cual yo creo que vamos a estar muy pendientes del partido de Melilla, y el partido de Melilla pues, dictará la situación en la que nos encontramos el lunes que viene. Se han desaprovechado un par de oportunidades muy buenas frente al Lorca y frente al Jumilla de haberos metido ya de lleno en la pelea, en la pomada, en esas 4 primeras plazas. Sí, totalmente. Yo creo que se han desaprovechado.
nos han desaprovechado por falta de ganas, nos ha desaprovechado por falta de profesionalidad, se ha desaprovechado simplemente porque podíamos haber sacado una ventaja que no la hemos sacado contra rivales directos, y eso pues nos hace seguir estando, pero bueno, seguir estando en la situación en la que estamos. Pero al fin y al cabo, los 3 puntos de Lorca y los 3 puntos de Jumilla cuentan lo mismo que otros 3 puntos, así que vamos a intentar sumar contra Melilla y luego el siguiente. No sé si es muy simplista decir que al Real Murcia lo único que le falta es gol. En caso de haber tenido 10 goles más en lo que va de temporada, ¿el equipo estaría metido entre los 4 primeros? Sí, puede ser, yo creo que sí. El día que nos enfrentamos contra el Villanovense, bueno, la semana esa, pues veías que el Villanovense creo que llevaba por entonces 34 goles a favor, o marcaron 1, 35, y nosotros llevábamos 18, entonces te preguntas, si añadiésemos todos estos goles, ¿dónde estaríamos, no? Ahora, eso sí que sería simplista, estar señalando solo delante. Al final los goles, yo este domingo pasado creo que tuve 5 córners del equipo, de los cuales remató 2 y no marcó ninguno. Tenemos una falta que va al palo. Víctor Curto, cuando llega al primer partido, tiene una que el portero saca a las 1000 maravillas. Al fin y al cabo, estar señalando solo a los delanteros no es justo. Lo que sí que es cierto es que es una falta de gol, pero la falta de gol es por culpa de todo el equipo. ¿Ese idilio que tiene Román Golobar con el gol ha sido de siempre, o esta temporada se te ha visto más aparecer por el área rival al más puro estilo Piqué? Sí, no, a ver, yo soy un jugador que entiendo que por el físico pues tengo una ventaja que otros jugadores no tienen, ¿no? Entonces en situaciones un poco límites sé que puedo aprovechar este físico para sacar una ventaja para el equipo. A veces resulta en gol y a veces resulta en una situación ventajosa para mi delantero. Recuerdo una acción con Germán justamente hace un mes, que también le dejé en un remate de cabeza en una ocasión, bueno, 1 contra 1. Entonces, bueno, forma parte, yo creo que de aprovechar las virtudes que tiene uno, aunque sean dadas naturalmente. Eso de Beckenbauer a uno le hace ilusión, le hace gracia, no lo sé hasta qué punto, la comparativa con Frank Beckenbauer. Si viene con Shakira, entonces la aceptaremos, si no, no me sirve de nada. Bueno, hablaba también, me preguntaban por redes sociales, que eres uno de los jugadores yo creo más activos en redes sociales. Les preguntaba Ángel si el equipo va a cambiar ahora de forma de jugar por los fichajes y por los jugadores que han llegado nuevos. A ver, eso lo dicta el entrenador. Yo no creo que no he visto una forma de juego distinta. Sí que he visto bastante más competitividad, pero yo creo que dada la experiencia que se ha traído pues, y luego la situación en la que estamos, se ha añadido una competitividad extra. Y luego recuerdo crear muchas ocasiones estos 2 últimos partidos, tanto Jumilla como Lorca. Entonces, no es tanto la forma de jugar, que yo creo que seguimos jugando igual. Lógicamente, un compañero de un estilo, un compañero de otro estilo, crearán que tus asociaciones con ellos sean distintas, pero no, al fin y al cabo, el estilo de juego lo marca el entrenador y los jugadores que se han fichado yo creo que encajan a la perfección. Pero en el último partido sí que el Real Murcia en esta temporada ha jugado muchas veces con 3 jugadores en el centro del campo, y este último domingo frente a Jumilla sí que se quedaron 2 únicos centrocampistas y 2 jugadores de banda, aprovechando a Eladi Zorrilla, bueno, pues un jugador mucho más vertical. O sea que sí creo yo que Paco García está buscando la fórmula de intentar meter los fichajes de la mejor manera posible. Sí, bueno, sí, en ese sentido quizás meter los fichajes o darle al equipo... Intentar adaptarlo a las condiciones de los jugadores. Sí, y darle un empaque un poco distinto. No quizás en el estilo de juego, que está claro que los sistemas a veces mandan mucho en el estilo de juego, pero sino porque pues, el Adi viene de un tipo de fútbol en el que él era el principal baluarte de ese equipo, y claro, es un jugador que te viene con mucha confianza y necesitas aprovecharte de esta confianza. Lo que dure, ojalá que dure todos los partidos del año, lo que dure. Entonces, en estas situaciones tienes que aprovecharte de ello. Si por lo que sea pues te encuentras con un Jumilla, que es un equipo que de alguna forma junta mucho las líneas, que trabaja en un fútbol defensivo espectacular, pues tienes que crear un poco más de velocidad y de movimiento en el juego y también más seguridad en la salida de balón. Bueno, yo creo que no es tanto meter a gente que viene porque... Bueno, hay que meterla porque viene, sino aprovecharse un poco de la ventaja de fichar a gente para crear un Murcia de alguna forma con un toque distinto. Si Paco García sigue la dinámica que hasta ahora ha empleado de seguir
dándole la oportunidad o metiendo en el 11 a los jugadores que han llegado en este mercado invernal. Lógico parece que Borja entre también en el centro de la defensa. Ese centro de la defensa pasarían a formarlo tanto Borja como tú, pero cambiándote de central zurdo a central derecho. ¿Algún problema? Bueno, para empezar, te agradezco la reflexión, pero Te cambio la pregunta para no ponerte en un compromiso. ¿Tienes no algún problema en jugar en la derecha? No, yo no tengo ningún problema, he jugado muchos Para años. que Morante no se sienta... De hecho, no es que no se sienta, es que yo nos veo entrenar cada día, y Morante el día de Lorca hace un partidazo, por ejemplo. Está entrenando con una actitud espectacular y es un jugadorazo, es un central que a mí me encanta y me lo he pasado súper bien jugando con él. Con lo cual yo creo que bueno, el fútbol dictará y el míster dictará, pero bueno, te entiendo la pregunta. Yo cuando estaba en el Español había jugado con Jordi Amat, que está en el Swansea ahora. Él jugaba en la izquierda y yo jugaba en la derecha. He jugado varios años en la derecha, he jugado en la izquierda por necesidad del equipo, por lo que sea. Con lo cual, a mí como se me ponen de extremo izquierda. Voy a darlo todo y voy a intentar hacer lo que me pide el entrenador, voy a intentar hacer lo que creo que el equipo necesita y será lo mismo. Te doy por titular, no por capricho mío, sino porque al final eres el jugador de campo que más minutos ha disputado esta temporada. Sí, eso me enteré ayer, me lo dijo mi padre ayer. 1749 minutos. Ya pesan, los noto en la espalda. No, a ver, se agradece mucho, eso es sobre todo pues, un poco la confianza, ¿no?, que hay del cuerpo técnico hacia mí, yo creo que el aficionado también. Y bueno, yo intento ganarme el sitio cada semana y de momento está siendo así. Pero bueno, el día que no esté bien espero que no me pongan y que pongan al que está bien. Antes hablábamos, un poco bromeábamos con la comparativa de Piqué, pero en lo que sí se ha convertido Román Golobar es en uno de los abanderados del murcianismo, además en muy poquito tiempo, y teniendo en cuenta que este año ha habido muchos murcianos en la plantilla, ¿cómo se gana uno el cariño de la afición en tan pocos meses? Bueno, en cuanto a lo de la plantilla, pues yo creo que, no sé, de los catalanes y los murcianos debemos tener algo, porque la verdad es que me llevo muy bien con todos los murcianos de la plantilla. Y luego en cuanto a la afición, pues bueno, yo estuve hace 2 años en el Colonia, es un equipo que, aunque parezca una tontería, viste de rojo y un poco de blanco también. Tiene una afición que es espectacular y la verdad es que identifico mucho los dos clubes, ¿no? Los veo como 2 clubes grandes. El Colonia ahora está pasando por una buena época, pero el año que estuve yo pues estaban en segunda y no pertenecían a segunda, pertenecían a primera. Y la verdad es que los identifico mucho. Entonces sé un poco, independientemente del tipo de persona que hay en Murcia, el tipo de persona que hay en Colonia, pero sé un poco lo que el aficionado necesita ver, lo que el aficionado aprecia. Y bueno, lo que el fútbol da a la gente, que no es solo pues, subir o ganar un partido, sino es la pasión, es el esfuerzo, es la calidad, es lo bonito de un deporte. También es un jugador al que le vemos, como digo, muy activo por las redes sociales y que pasea mucho por la ciudad de Murcia, que algo que no es muy común en los jugadores, porque al final están casi todos fuera de lo que es el núcleo urbano. ¿El tiempo que llevas, que te ha sorprendido de la ciudad o qué rinconcito te gusta más? Pues yo no la conocía para nada, la verdad, tengo que decir. Además me fui de muy pequeñito fuera de España y nada, no tuve la suerte de haber estado aquí, ¿no? A ver, a mí lo que me pasa es que tiene una luz, tiene un sol, tiene las palmeras de todas las... Inglaterra y Alemania. Claro. Y de Coruña, pues... Claro, encima vengo a España y voy a Coruña, ¿no? Que no cambió nada para mí. Con lo cual, claro, se agradece muchísimo. El sol le da una luz a las cosas, un color especial. Y bueno, luego hay que decir que es una ciudad con muchísima historia de muchos tipos, muchas culturas mezcladas, que lo ves en la arquitectura, lo ves simplemente en la catedral, ya ves 5 tipos de arquitectura casi. Y bueno, yo creo que da para mucho, ¿no? Para una persona que tenga un poco de interés, pues se lo pasa muy bien en esta ciudad. Por último, mójate, dime los 4 primeros clasificados del grupo cuarto de segunda B cuando termine la temporada. Si por mí fuese, sería Real Murcia, el Murcia Imperial y... El Murcia Imperial es imposible. Los 4 de segunda división B. A ver, siendo realistas, yo creo que ahora los que están arriba, los 2 que están arriba, están muy bien. Cartagena y Lorca. Cartagena y Lorca tienen que sumar, seguro que sumarán muchos puntos. Y bueno, yo creo que el Marbella tiene muy buena plantilla, pero se ha encontrado un poco con la situación que estamos nosotros, en la que ha habido mucho cambio, pero me parece que igual ellos no lo van a digerir tan bien.
y yo creo que estará entre el Marbella y nosotros la tercera, y la cuarta ya lo veremos. Pero yo creo que podemos llegar a la tercera posición y cuidado que no nos metamos más arriba. Bueno, pues aviso para navegantes. Román Golobar, muchísimas gracias, un auténtico placer y toda la suerte del mundo a nivel personal y también a nivel colectivo. Muchas gracias. Bueno, pues aquí lo dejamos. Mañana volvemos a partir de las 9 de la noche con más deporte en Popular Televisión. Hasta mañana.